En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco un poco en nosotros mismos, en el futuro de la televisión. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Talia Olvera es lingüista y doctorante en Ciencias de la Comunicación y de la Información. Bienvenida, Talia. Gracias, Carlos, gracias. Me acompaña también mi compañero, el periodista corresponsal de TV Azteca de México aquí en Francia, Miguel Martínez. Bienvenido. Muchas gracias. Y también la periodista independiente Ingrid Gamboa. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Con ellos tres hablamos hoy en este programa de la televisión del futuro en Primera Plana. Bueno, pues durante décadas ha sido el gran medio de comunicación de masas, ha sido el gran artefacto por antonomasia del entretenimiento universal. Miles de familias han pasado horas y horas delante de la caja chica, una especie de telespectador pasivo que ha dado paso a un nuevo telespectador, un telespectador que interactúa a partir de nuevos formatos, de las tecnologías, de la 5G, que estamos ante las puertas de ella, y además con la explosión de todas las plataformas digitales que vemos en la actualidad: Amazon, Disney, Netflix. Un dato: en el mundo actual hay más de 750 millones de suscriptores ya a este tipo de plataformas. Vamos a hablar de cómo será la televisión del futuro, que en buena parte ya lo es del presente. Pero antes repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa respecto a este asunto. Aquí en Francia, el Courrier International: la revolución del streaming. Cómo Netflix o Amazon revolucionan la industria del entretenimiento. La revista económica Challenge titula Revolución Netflix, para hablar de toda la proliferación de plataformas digitales de las que hoy vamos a hablar en este programa. El diario deportivo L'Équipe hablaba esta semana en su portada de malestar televisivo a pocos días de la atribución de los derechos televisivos de la Champions League, el campeonato de fútbol por antonomasia aquí en Europa. Crece el estrés entre las cadenas deportivas de pago. Habrá consecuencias y daños tras la atribución. Bueno, Talia, si nos ponemos a mirar de aquí a 5 años, en 2025, ¿cuáles son las características fundamentales que tendrá la televisión? Es decir, pasado mañana. Yo pienso solo 3 palabras: hiperpersonalizada, diversa y seguramente mucho más interactiva. Mucho más interactiva. Ahora vamos a profundizar un poco en esos 3 conceptos. Miguel, ¿cómo será esa televisión del 2025? Yo creo que más bien va a haber una adaptación todavía. Hay un proceso de adaptación de la televisión tradicional hacia las plataformas, hacia Internet, a las redes sociales también, de cómo informar, cómo dar todo este tipo de producciones. Y bueno, yo creo que va a ser... habrá que esperar un poco. No me atrevería todavía a saber exactamente cómo va a ser de aquí a 2025 a 2030 o hacia el futuro, pero bueno, hay un proceso de adaptación todavía que es muy joven para la producción televisiva. Ingrid. Yo creo que la televisión del futuro será mi televisión, la televisión de cada uno, porque cada una va a poder hacer su propia televisión con toda la personalidad que se puede poner en sus canales y en sus temas y en sus centros de intereses. Es decir, ese concepto del que hablaba Talia, ¿no? Hiperpersonalizada, ese telespectador pasivo que estudiamos, digamos, en las facultades de Ciencias de la Información y de Periodismo en el pasado, ha pasado a otra vida. Es decir, el telespectador ahora mismo forma parte de ese concepto televisivo, de esa experiencia. ¿Tú crees realmente? No lo sé, te pregunto. Yo considero, a veces cuando hablamos de interacción, pienso que estamos en una falacia. Pensar que la gente no se sienta frente a su televisor o su computadora, su teléfono, a consumir documentos audiovisuales de forma pasiva es falso. Si bien es cierto que hay gente que participa, que comenta, incluso hay unos que checan los datos, por ejemplo, en un debate presidencial, es muy poca gente realmente la que hace eso. Alrededor del 2% de la audiencia comenta o genera algún tipo de contenido. Y el resto solo nos dedicamos a observar, como antes lo hacíamos tradicionalmente. O sea, no hay tanto cambio. Pese al boom de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, en el fondo... es un microcosmos el mundo de las redes sociales, y en realidad el telespectador sigue siendo en buena parte pasivo. Seguimos siendo pasivos, no importa el intermediario, que sea Netflix, que sea YouTube, seguimos teniendo una conducta esencialmente pasiva, y eventualmente, si interactuar
por interactuar entendemos que es decirle al televisor enciéndete o apágate, ya estamos en esa interacción. Pero esta supuesta interacción con el producto audiovisual, yo creo que no está todavía presente. Buena parte de esa revolución vendrá dada por la tecnología 5G. Vamos a explicar un poco cómo nos puede afectar esa tecnología. Miguel o Ingrid, quien quiera. Esta tecnología va a llegar dentro ya del próximo año, o sea, dentro de 2 meses ya se empieza a implementar en algunos países, en algunas redes. Va a ser de muchísima velocidad. Veíamos, bueno, las estadísticas en las redes francesas daban, no sé, descargar un video, por ejemplo, en streaming, te toma a lo mejor 1 minuto y medio, 2 minutos, y bueno, con la 5G va a ser en 15 segundos, entonces... Sí, yo creo que la película HD sí, es exactamente, HD. Ahora, en este momento es 1 hora y algo, y después va a ser en 20 minutos 20 con la minutos, 5G. O sea que esa velocidad que es primordial y mayor para consumir la televisión de hoy y de mañana, es primordial. Entonces la 5G va a ser para mí... Va a ser revolucionario. Yo creo sí, para mirar por todas partes, por todos lados, la televisión. Antes les ofrecía ese dato de que ya hay más de 750 millones de suscriptores en todo el mundo a alguna de las nuevas plataformas digitales. El supermercado digital se amplía, están un montón de actores, Netflix, Amazon, Disney, hay cientos. ¿Hay una especie de burbuja? ¿Caben todos? ¿O hay un momento en el que no van a caber tantos actores en este supermercado digital? Talia. Yo creo que ya estamos saturados. Hay como infobesidad, ¿no? Sí. Como se dice. Ya estamos saturados, ya hay demasiadas series, ya hay demasiadas fuentes también de información, no solo Netflix, porque, bueno, hay la oferta cultural tanto de esparcimiento como de información es enorme. Están todas las plataformas de streaming, está la televisión que se dice tradicional, está la radio, están los podcasts. Ya estamos, yo creo que llegando como al límite probablemente de esta explosión, y poco a poco, como dice Miguel, yo pienso que tanto las plataformas como la televisión tradicional se van a ir adaptando para que el público tampoco se sienta inundado con tantos... Cada una de estas plataformas sigue un modelo distinto, porque por un lado está Netflix, no sé si todas intentan competir un poco contra Netflix, pero por otro lado están las que forman parte de un negocio de un gran conglomerado, como el caso de Disney, como el caso de Apple, es decir, no todas siguen, digamos, el mismo tipo de negocio, ¿no? Más bien, ahora yo creo, justamente hablando de esta saturación, estamos llegando al punto, en el caso de Netflix, vamos a ser muy específicos, por ejemplo, que hay cadenas como, vamos a decir, HBO, Disney, ellos producen, y Netflix es muy reciente, aunque no parezca... Ha empezado a producir ahora Netflix, es muy ¿no? reciente que empiezan a producir, o sea, yo creo que no más de 3 años que han empezado a producir, y estas cadenas justamente están haciendo sus propios, vamos a decir, su propio negocio. Se han dado cuenta que es fructífero todo este negocio. A lo mejor van a hacer, bueno, Amazon se ha metido en este negocio también de hacer videos. Yo creo que no vamos a tardar en ver a lo mejor Disney o incluso grandes conglomerados como es HBO hacer su propia plataforma para sus películas, porque ellos tienen una inmensidad de películas y de producciones propias. Entonces, esas plataformas funcionan con los abonamientos también. O sea que no es extensible también el número de la gente que pues, se puede abonar, que quiere mirar televisión en la plataforma, está al límite. Entonces no puede haber más plataformas así como una burbuja, como estábamos hablando. Estamos al límite con el abonamiento. Si no, va a tocar que la publicidad entre otra vez en las plataformas y ahí va a cambiar el interés de la gente. Yo creo que es donde viene también el proceso de adaptación, porque daba el ejemplo, por ejemplo, lo que mencionabas al inicio de la Champions League, que es un ejemplo muy claro aquí en Francia específicamente. Los derechos deportivos. Los derechos deportivos, que aquí, lo digo, es terrible ver, o sea, no puedes ver el fútbol aquí en Francia, si no es que tienes, por ejemplo, hoy en día para ver la Liga Francesa tienes que tener Canal+, Beansport, RMC, SFR, 4 cajas en tu casa para ver deporte de una misma liga francesa. Y lo mismo va a pasar con las plataformas tienen que llegar a una negociación a decir, bueno, vamos a hacer uno solo para que no tengas que pagar HBO, Netflix, Amazon, que estar pagando... Estar pague y pague. ¿Qué piensan de YouTube, que ahora está YouTube haciendo también, el streaming de eventos deportivos masivos? A mí me parece que eso es muy interesante, que ellos están comprando los derechos de esos eventos deportivos
y para ponerlo en gratis, para que todo el mundo disfrute. Eso es con miras a hacer una suscripción premium que ya existe en YouTube para no tener publicidad. Puede uno pagar. Y quisiera solamente decir otra cosa, que Otro modo de abonarse, el negocio de las plataformas también es el negocio de los datos, porque entre más decimos, a mí me gusta este programa, me gusta esta información o no me gusta esto, estamos informando a estas plataformas y a sus algoritmos sobre nuestros intereses. Les planteo una cuestión más. ¿Veremos pronto a plataformas como Netflix o como Amazon producir sus propios programas informativos? Y otra cosa más, estas plataformas están vinculadas mucho al entretenimiento. ¿Qué pasa con los contenidos formativos, con los contenidos culturales? ¿Son los grandes perdedores de esta ola, de este boom de plataformas digitales? No creo que sean perdedores, puesto que Netflix, por ejemplo, hace muchos documentales de gran calidad. Hay uno de aparición reciente que se llama Nothing to Hide, Nada que Esconder, sobre los efectos de la vigilancia de masas en la sociedad y su aceptación bajo esta idea de nada, no tengo nada que esconder, y otros, ¿no? Otros documentales. Entonces yo creo que Netflix tiene una oferta de esparcimiento, pero también tiene una oferta para otro tipo de público. Se están tratando de... Pero entendemos que es la cultura vista desde el punto de vista de la rentabilidad, no como pueden hacer, por ejemplo, una entidad pública que apuesta por productos culturales independientemente de si son minoritarios. A eso me estoy refiriendo. ¿Cómo lo ven, Miguel? Ver plataformas como Netflix o Amazon no creo que puedan dar... O sea, lo vería muy difícil que puedan dar algún espacio informativo. Puede ser. Ellos han revolucionado toda esta situación, han dictado un poco lo que va a seguir al futuro de la televisión y las redes sociales y el Internet. Ahorita yo diría que no van a meter información, pero como dice Thalía, sí, tienen muy buen contenido informativo en el sentido de que hay muy buenos documentales. Es muy rico en ese sentido. Creo que lo están pensando. Claro. Que quieren de todo, lo están pensando y verdad que lo informativo para mí es muy importante y yo creo que lo vamos a necesitar y las plataformas se tienen que también transformar y poner informativo y yo creo que tal vez con pocos medios pueden tener corresponsales en todas las partes y producir programas así con poca plata y que puedan Vamos informar. a hacer en este punto un breve descanso para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a seguir debatiendo sobre el futuro de la televisión aquí en Primera Plana. Gracias. RFI, la selección del mes. Flavia Coelho. Yemi Alade. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana, hoy hablando de la televisión del futuro con Thalia Olvera, con Miguel Martínez y con Ingrid Gamboa. Hace unos días el diario Le Monde se preguntaba en un artículo si con la irrupción de todas estas plataformas digitales, ¿dónde iba a quedar, dónde iba a estar ahora el papel de la televisión tradicional? De cómo se podía reconvertir. Llegados a este punto, la pregunta sería, ¿lograrán los canales tradicionales su redefinición digital para competir con esta proliferación de señales de plataformas digitales? Se va a adaptar, para mí se va a adaptar la televisión tradicional. Yo lo viví cuando trabajé para Canal+. Sí. Yo trabajaba en los nuevos contenidos y vimos yo estoy hablando de 2014, o sea... Ayer, y la televisión hertziana tradicional era la misa. Bueno, y nosotros en los nuevos contenidos éramos en el edificio ahí al fondo, casi no nos miraban. Y un día, una star de la telerrealidad que se llama, que es muy conocida, ¿cómo se llama? Bueno, una star de la realidad. ¿Lo has pillado? Nabila, exactamente. Llegó una en estrella de telerrealidad aquí en Francia. Llegó en el programa el más importante del canal, que era Le Grand Journal, y esperaban mucha audiencia para esa invitada.
y no hizo tanta audiencia. Pero nosotros en los nuevos contenidos cogimos 1 minuto de ese programa, de su intervención, y lo pasamos en Internet e hicimos 1 millón de vistas en unas horas. Entonces se dieron cuenta, la cabeza de Canal Plus en ese momento, que Internet era muy importante. Y el día siguiente nos cambiaron todo. Cambiaron los jefes y pusieron gente más del marketing que ponían mucho interés porque se dieron cuenta en ese momento. Entonces sí, la televisión de mañana y la televisión tradicional se va a adaptar y va a buscar maneras de luchar, pues, de luchar contra eso. Porque ese ejemplo fue eso fue completamente un cambio revolucionario en Canal Plus por ese minuto. Talia, Miguel, la redefinición de las televisiones tradicionales, ¿cómo deben hacer frente? Si vosotros pudierais asesorar al director de France Television ahora mismo, ¿por dónde irían los tiros? A ver, bueno, Talia. yo creo que aquí el reto es para los medios públicos, porque los recursos no son los mismos. Los recursos con los que cuentan las plataformas de streaming comparados con los recursos públicos que se le destinan a la producción audiovisual o a cualquier tipo de producción de la televisión en general, son realmente, hay una diferencia muy grande. Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de los noticieros y pienso que se están repitiendo, hay como una reproducción de la desigualdad que existe en la sociedad. La gente que puede pagar por una información de más calidad está consumiendo contenidos en streaming y el resto de la gente se está quedando con una información más pobre. Low cost. Low cost, exactamente. Entonces creo que ahí ese es el problema principal, pienso. Pero también yo creo que hablando justamente de los medios públicos, hay que recordarle al público que nos ve que, por ejemplo, France Television tiene muchos acuerdos con BBC en Alemania, que son los principales, las grandes cadenas de televisión. Y decir también que en Internet ellos se han adaptado muy bien. Hasta ahora yo creo que se han adaptado muy bien porque todo lo que es podcast, lo que puedes ver a través de Internet, tal vez no en vivo, pero las repeticiones, el famoso replay, eso lo tienen súper bien dominado. Hago referencia, por ejemplo, a Arte, que tienen una plataforma increíble que puedes ver todo lo que es sociedad, información. De otra tienen manera, una plataforma de información súper interesante que puedes ver puedes ver videos o reportajes de 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 20 minutos y documentales. Entonces eso lo tienen súper bien desarrollado. La fuerza también de la televisión tradicional es que puede ir en las regiones. Yo creo que aquí en Francia descubrimos con las chaquetas amarillas que había gente. Los chalecos. Los chalecos. Qué pena. Los chalecos amarillos que había gente afuera de París, afuera de las grandes ciudades. Y yo creo que BFM TV se adaptó y desde ese evento empezó a mandar más corresponsales en la ciudad, en los pueblitos, en las regiones. Y todos los canales informativos tradicionales mandaron a gente. Y yo creo que la información local, yo trabajo también con la información local, es muy importante y la gente quiere eso. Y eso no se puede encontrar en las plataformas. En la televisión tradicional tiene para mí ese punto muy mayor, es el de la región y del local que puede trabajar. Podemos ver porque justamente hablando de los chalecos amarillos, el Médiamétrie hizo un balance de la audiencia, el nivel de audiencia entre el 6 de noviembre y el final de año 2018. Sí. Y los franceses, con la crisis de los chalecos amarillos, dedicó más de 2 horas y media. Al día. Por francés delante de la tele, para delante seguir la de la crisis televisión de los chalecos tradicional. amarillos. Delante de la televisión tradicional. Entonces ese tipo de eventos muy excepcionales, pero marcan también un poco lo cual muestra que hay hitos informativos que atraen a televidentes a Ahora está el debate también de lo que se muestra en televisión tradicional, que no es el mismo tiempo de audiencia o el tiempo de difusión que puedes dar en una televisión tradicional que en las redes sociales. Que lo que vimos muchísimo en la crisis de los chalecos amarillos, que en las redes sociales se puso muy el boom de todo en directo. Entonces tenías directos de 9, 10 horas a lo largo de todos los días. Sí, yo creo que también estamos en una época del final del elitismo y en el elitismo también en televisión. Yo creo que la gente quiere ver al vecino y también eso fue el boom de los youtubers y de que la gente ya no miraba la televisión porque ya no quería mirar la star de Hollywood, pero quería ver a su vecina que estaba mostrando cómo
cómo maquillarse y todo. Y el interés de los jóvenes es de verse a ellos mismos, de ver al vecino, de ver a gente normal. Ya yo creo que las stars ya se están poquito a poquito acabando. La gente quiere verse a ellos mismos. Y también en las plataformas también tiene que adaptarse y la televisión tradicional adaptarse a eso. Hablamos de los grandes actores televisivos, pero también vamos a hablar del telespectador, de la audiencia. Porque existe ahora mismo una cosa que se llama la interacción a la hora de comentar. Hace años, cuando veíamos una serie, una película en televisión por la noche, al día siguiente lo comentábamos cuando llegábamos al trabajo, ¿no? Un poco al día siguiente. ¿Has visto lo que pasa en la noche en tal cadena? Ahora mismo es inmediato, ¿no? Es en las redes sociales. Entonces, creo que hay una diferencia entre la audiencia lineal y la audiencia social, que no sé cómo conviven. Antes nos comentaba Talia que había que un poco relativizar la importancia de esas interacciones en las redes sociales, como si fuera un microcosmos, pero que no correspondían a una totalidad. ¿Vosotros cómo veis esa relación entre audiencia lineal y audiencia social en la actualidad? Las audiencias, como decía al principio, para mí siguen siendo esencialmente pasivas, pero sí es cierto que hay esta voluntad de quererse reconocer en los personajes que hay en la televisión o en los diferentes programas. Y yo creo que seguimos comentando en el café de la mañana, pero ya no de la misma manera. No de la misma forma. Ya no estamos comentando, por ejemplo, lo que pasó en la telenovela de ayer en la noche, sino, oye, ¿ya te echaste el maratón de Stranger Things? Exacto. Y más bien es como en ese sentido, ¿no? Productos que se pueden comentar que se pueden consumir a la carta, de los que luego se habla, ¿no? Y ya no es, oye, ¿ya viste esta serie? Sino, ¿qué serie estás viendo? Ya se da como por hecho que todos estamos viendo una serie, ¿no? Entonces, las relaciones están cambiando, pero al final yo creo que seguimos de la misma forma comentando. Miguel, ¿cómo ves esa historia de comentar los Yo productos creo que televisivos en redes? el telespectador puede ser pasivo, como dice Talia, pero yo creo que también está dictando una nueva tendencia a toda esta revolución tecnológica de las redes sociales. Y nada más recordar, por ejemplo, en México, bueno, no en México, en América Latina hay más de 400 millones de personas que están en redes sociales. Entonces eso marca una tendencia de la adaptación que tiene que hacer la televisión hoy en día con el futuro. Y, por ejemplo, lo de las series, ahí está todavía el gran problema entre la televisión tradicional y el Netflix, por ejemplo, esas plataformas, que en la televisión tradicional tienes que esperar una semana para ver un capítulo y ya, cuando sale la serie en plataformas como Netflix, ya te sacan los 15 capítulos y órale, maratón 3 días en tu cama y a ver, eso como que... Pues precisamente de formatos televisivos vamos a hablar hoy en la contraportada del programa. Seguramente ustedes lo conozcan, cada año se celebra el MIPCOM durante el mes de octubre, es decir, fue hace unas escasas semanas. Es el Mercado Internacional de Formatos Innovadores y Vanguardistas para Televisión. Todas las nuevas tendencias televisivas pasan por el MIPCOM, que este año fue a mediados de octubre, hace tan solo unas semanas, como decíamos, en la ciudad de Cannes, al sur de Francia, donde el Festival de Cine, efectivamente. Este año se ha celebrado la 35 edición con 13.500 participantes de 111 países. Tendencia clara de productos audiovisuales en el MIPCOM de este año. ¿Cuál dirían que ha sido? Así un poco, les estoy poniendo un compromiso, pero bueno. ¿Cuál? Así, a bote pronto. Si les digo, tendencia, ¿por dónde van los productos televisivos? ¿Alguna? Ecología, efectivamente. Ha sido la ecología la gran tendencia de este año. Lo cual nos lleva a formular otra pregunta. ¿Los buenos productos audiovisuales son los que persiguen el feeling social? Considero que más que seguir un feeling social, los nuevos contenidos deben adaptarse a las necesidades de las audiencias. Entonces, deben ofrecer un contenido útil para el espectador. Estaba pensando, por ejemplo, que para mí la televisión del mañana tiene que ser incluyente, diversa, más transparente. Este año, particularmente, hay un ejemplo impresionante que es el Mundial Femenino de Fútbol, que tuvo una audiencia enorme. Enorme. ¿Y qué provocó esta audiencia? Pues el gran interés que existe ahora en los telespectadores y la demanda social de un reconocimiento de las mujeres en los diferentes ámbitos laborales. ¿Qué otra? Los Juegos Paralímpicos.
hay una demanda cada vez, bueno, una demanda creciente de que se difundan los Juegos Paralímpicos también como reconocimiento de los atletas discapacitados como cualquier otro atleta, ¿no? Para mí la verdadera ruptura está ahí. Me gustaría leeros algunos de los últimos formatos estrenados en televisión y presentados en el MIPCOM para ver qué opinan ustedes, ¿eh? Cenando con mi ex, que consiste en juntar a exparejas. Es muy trendy, juntar exparejas, está de moda. Trendy es la expareja. The Diva in Me. Consiste, 3 reconocidas drag queens ayudan a empoderar a un grupo de participantes con el fin de encontrar a la diva que llevan dentro. ¿Qué les parece? Drag queens, ex y luego Piratas INC, búsqueda de objetos y materiales de gran valor perdidos en grandes redadas policiales. Boom de los realities de planificadores de bodas, las exparejas, las drag queens y los objetos perdidos en redes policiales. ¿Qué les parece, Ingrid? Me parece tendencia, esto es trendy, ¿eh? Me parece que la tendencia es que queremos reír, ¿no? Que el humor ganó muchas partes del universo de la televisión. Quizá como el mundo está como está, a lo mejor la televisión también se escape a ciertas creo cosas, que sí. ¿no? Queremos y eso reír. es muy humano, ¿no? Sí, queremos reír, queremos ver las fallas humanas, queremos ver también la gente fea, también ya no la gente muy lisa, muy bonita. Yo creo que la tendencia es esa, reír, las fallas y... Y este punto también son temas o son programas, vamos a decir, que no se verían en la televisión tradicional. El Internet es lo que está haciendo ahorita. Y justamente regresando al tema muy rápido sobre los informativos, es que se tienen que adaptar y que en Internet, en lugar de tener 1 minuto de reportaje o 1 minuto y medio de reportaje en un noticiero, en Internet te permite hacer grandes reportajes de mayor formato y mayor información. Pues hasta aquí el programa de hoy hablando de la televisión del futuro. Muchísimas gracias a los 3 y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.